porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Oiga cómo dice el versículo tremendo. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. También Jesús añadió en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Hoy quisiera entonces compartir la palabra del Señor bajo el tema el actuar de algunos hermanos evangélicos que posiblemente no irán al cielo, no serán salvos, al menos que cambien rotundamente, dramáticamente, radicalmente su forma de actuar en esta vida. Alabado sea la gloria del Dios Todopoderoso. Primeramente, entramos a explicar un poco lo que Jesús, hermanos, estaba diciendo cuando dijo, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. El contexto de este pasaje, lo que hemos estudiado, el contexto de este pasaje, recuerde que Jesús está refiriendo una parábola de un rey en el cual su hijo se iba a casar. Este rey tenía un hijo que se iba a casar. Esa fue la parábola que Jesús está enseñando. Y entonces al casamiento o a la fiesta que se iba a celebrar de boda, el rey mandó a su siervo a regar muchas invitaciones, bastantes invitaciones, porque él quería que se llenara, él quería que tuviera lugar la boda con bastante gente. Alabado sea el Señor. Pero cuando se llegó el momento donde la boda iba a realizarse, el día de la fiesta, el día de la boda, cuando se llegó el momento, todos los invitados, los convidados, los invitados, no asistieron ese día. El rey, preocupado, mandó a su siervo a que fuera a indagarse, a investigar, a ver por qué los invitados no fueron a la boda ese día. ¿Por qué no asistieron a la boda? Y los siervos descubrieron que aquellos que fueron invitados no tenían el menor interés, no tenían el más mínimo interés de asistir a esa boda. También le dijeron que esta gente no apreció la invitación porque estaban ocupados en sus quehaceres, estaban ocupados en su yo personal, estaban ocupados en su vida. Mire qué tremendo cómo la palabra de Dios nos habla a nosotros. Cuando no hay interés, cuando hay indiferencia, cuando no tenemos interés, cuando no queremos realmente servir a Dios como debe de ser, serle fiel completamente, hay cualquier pretexto. Nosotros ponemos a veces cualquier obstáculo, cualquier pretexto, alabado sea el Señor, con tal de no asistir a la invitación. Y cuando el siervo le está contando esto al rey, dice que el rey se enojó, se molestó, se enfureció el rey y le dijo, ¿sabe qué? Le dijo a su siervo, entonces vayan por los caminos, vayan por los collados, vayan por las calles y inviten a todo mundo, a todo el que quiera venir, a los pobres, a los mancos, a los ciegos, todos aquellos que quieran venir, llámenlo, invítenlo, tráiganlo, que muchos de los que fueron invitados no van a gustar del banquete, no van a participar de la boda. Gloria al Señor, aleluya. Y dice las escrituras de que fueron los siervos a invitar y se llenó aquella casa, se llenó la boda, se llenó de invitados. Y que entró uno que no estaba, hermano, vestido adecuadamente. Entró uno, gloria a Dios, que pensó que podía entrar como le da la gana. Entró uno que pensó que podía ser cristiano evangélico, aleluya, arrastrando la mundanalidad. Entró uno que pensaba que se podía servir a Dios
y a la riqueza se podía servir a dos señores. Entró uno que no estaba vestido de boda. Alabado sea el Señor. ¿Sabe qué muestra esto? Muestra seriedad. Los caminos del Señor son seriedad. Los caminos del Señor, aleluya, tenemos que vestirnos nosotros adecuadamente. En los caminos de Dios tenemos que andar como debe de ser, como es digno, adecuadamente. Tenemos que andar como Dios nos manda, como Dios nos requiere, como Dios nos dice que tenemos que andar. Así es que nosotros los creyentes, los cristianos, los hijos de Dios, es que tenemos que andar. Pero este hermano entró a la boda, entró a la fiesta, quién sabe cómo, pero hubo alguien que lo descubrió, alguien que lo vio y le dijo: tú, amigo, ¿cómo entraste aquí? Y él enmudeció, se quedó callado. Entonces el rey le dijo: átenlo de pie y mano a este intruso. ¿Cómo entró? ¿Cómo se coló? ¿Cómo es posible que haya entrado aquí? Sáquenlo, porque no está vestido de boda. No anda como debiera de andar. Alabado sea el Señor, aleluya. ¿Qué nos indica esto? Gloria a Dios. El actuar de algunos hermanos. El actuar de algunos hermanos que posiblemente no van a entrar al reino de los cielos. Al menos que cambien su situación, su conducta, su manera de vivir. A menos que cambien rotundamente, dramáticamente, radicalmente delante de la presencia del Señor, aleluya. Y el Señor le dijo: átenlo de pie y mano y échenlo afuera a las tinieblas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y entonces llegamos al versículo 14, que es donde Jesús está diciendo: porque muchos, no pocos, dice muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Oigan lo que está diciendo el versículo. Dice que muchos son los llamados. Muchos son los que aceptan a Cristo. Muchos son los que reciben su palabra en la campaña, en la vigilia. Muchos son los que asisten a la congregación, a la iglesia. Muchos son cantidades, a veces multitudes, a veces hacen concentraciones, aleluya, de multitudes de gente, gloria a Dios. Pero la pregunta es: ¿cuántos están siendo escogidos? ¿Cuántos son escogidos? Porque muchos son los llamados y pocos, dice la Biblia, que son pocos los escogidos. Primeramente vamos a definir entonces la palabra llamado. Muchos son los llamados, dice el Señor. Muchos, cantidades, en abundancia, números, hermanos, aleluya, exagerados son llamados. Todos son llamados. Todos reciben el llamado. Todos son llamados. Alabado sea el Señor. La palabra llamado en la Biblia se usa varias veces, hermano, en diferentes contextos. Varias ocasiones se utiliza la palabra llamado en las Escrituras, aleluya, en diferentes contextos. Pero en este contexto específico, en esta porción de la Biblia que estamos leyendo ahorita, la palabra llamado es una invitación. Una invitación. ¿La invitación para qué? La invitación es para vivir para Cristo. La invitación es para vivir con Cristo. La invitación, hermano, que nos hace el Señor es para llegar a ser un discípulo fiel a Él. La invitación que nos hace el Señor es para estar aún con Él en la eternidad. Alabado sea la gloria del Señor. Somos invitados. El llamado a la invitación, la palabra muchos son los llamados, significa muchos son invitados. Muchos son invitados. El Señor nos ha invitado a todos, nos ha llamado a todos los que, hermano, en cierta ocasión hemos recibido a Cristo, hemos conocido al Señor, hemos experimentado su camino, hemos sentido su gloria. Un día, hermano, le entregamos nuestro corazón al Señor Jesucristo. Un día caminamos con el Señor por un tiempo. Alabado sea el Señor. Todos hemos sido llamados. Cuando te llamó en una campaña a convertirte al Evangelio, a convertirte a Cristo, Dios pone en el corazón de cada persona ese llamado, pero muchos lo reciben en diferentes estados. Alabado sea el Señor. Todos tenemos la oportunidad de decir a este llamado sí o decirle que no. Alabado sea el Señor. A los que el rey mandó invitar, primeramente, en primera instancia, dijeron que no quisieron. Estaban más preocupados, uno porque se había casado, iba a estar en luna de miel. Deseos carnales. Otro iba a cuidar la casa.
a ver la casa, a saber qué rayo, vienen materiales. Otro, los bueyes, iba a probar los bueyes. Y hermano, realmente todo era excusa, porque no estaban interesados, no tenían interés de servir a Dios. Yo te pregunto a ti, hermano, que me estás escuchando y que me estás viendo por Facebook en esta tarde, alabado sea el Señor. ¿Estás tú interesado seguir a Cristo? Aleluya. ¿Sientes en tu corazón realmente ser cristiano? Aleluya. Seguir a Cristo como debe de ser. Alabado sea la gloria del Señor. Aleluya. Entonces es una oportunidad que todos tenemos en convertirnos discípulos del Señor y a decir sí o a decir que no. Eso significa la palabra llamado. Muchos son los llamados, muchos son los invitados, muchos tienen la oportunidad de decirle al Señor sí o decirle al Señor no. Alabado sea el nombre del Señor. La segunda palabra dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Primero vamos a definir la palabra escogido, para que después miremos entonces por qué son pocos los escogidos. ¿Por qué, hermanos, son pocos los escogidos? La segunda palabra que vamos a definir es ser escogido. La palabra ser escogido significa, dice que es aceptar la invitación y hacer todo lo necesario, si es posible, aún para perder nuestra propia vida en este mundo. Aleluya. Dice que son los que aceptan la invitación de servir a Cristo y ser discípulo fiel y cumplir sus condiciones. ¿Se da cuenta que en Cristo Jesús sí hay condiciones? Eso es lo que significa ser escogido. Los que han aceptado la invitación y están no solamente aceptando la invitación, sino que también están dispuestos, disponibles de entregarlo todo, de darlo todo. Jesús dijo esta palabra: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígueme. Eso es lo que significa ser un escogido. Entonces, ¿por qué el texto dice muchos son los llamados y pocos? Son poquitos los escogidos. ¿Por qué hay pocos escogidos entonces? Porque no muchos quieren pagar el precio. Ese es el problema. Los escogidos son los que están dispuestos a pagar el precio. ¿Y por qué hay pocos escogidos? Porque no todos están dispuestos a pagar el precio. Sí, hermano, no todos están dispuestos a pagar el precio. Y la razón por qué era difícil era porque teníamos que renunciar a todo, aún este mundo. Sí, hermanos, teníamos que renunciar al yo, a nuestras propias ideas, a nuestras propias opiniones, a lo que teníamos que vivir, a nuestra voluntad y a nuestros propios deseos carnales y mundanos. Sí, hermano. Es por eso que el texto dice: muchos son los llamados. Muchos son los llamados. Se le hace el llamado a todos. Y todos hemos recibido la invitación. ¿Cuánta gente ha recibido la invitación? A veces tenemos iglesia abarrotada, llena de gente. Pero no todos están convertidos. No todos son escogidos. Porque no todos están dispuestos a pagar el precio, a pagar un precio para ver la gloria de Dios. A dejar. ¿Qué es lo que le pasó a estos invitados? No estuvieron dispuestos a dejar. El que se estaba casando en el matrimonio, a dejar los deseos, sus deseos carnales, por un momento, para acudir a la invitación. Porque cuando alguien te invita, lo que se espera de la persona que te invita a ti, lo que está esperando es que tú asistas a esa invitación. Pero si tú rechazas, tiene otra cosa más importante que hacer. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a molestar el que te invitó. Para nada te invitó. Y es posible que no pueda haber otra próxima invitación. Porque si yo invito a alguien, por ejemplo, un predicador, un cantante, y ese predicador me falla, tiene algo más importante que hacer, yo no lo vuelvo a invitar jamás ni nunca más lo volvería a invitar. Entonces, es posible que si el Señor te invitó a ti a ser parte de su reino,
a ser su discípulo, a pasar con él en la eternidad, a disfrutar con él en la boda del Cordero, a ser partícipe de las bendiciones de lo alto, alabado sea el Señor, y tú rechazas esta invitación, es posible que no haya una segunda invitación. Es cuestión de pesar qué es más importante. Aquel por los deseos de la carne se acaba de casar, iba a pasar, hermano, luna de miel con su esposa. Algo que nadie se quiere perder. Recién casado, nadie se quiere perder. Pero hasta ese punto el Señor lo está diciendo, lo está poniendo como ejemplo. Su trabajo, sus ocupaciones, lo que está haciendo. El Señor te está diciendo, aleluya, muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Por qué pocos los escogidos? ¿Por qué pocos los escogidos? Porque no todos están dispuestos a pagar el precio. Para ser escogidos debemos de demostrarle que realmente servimos al Señor con todo el corazón. ¿Usted quiere ser escogido de parte de Dios? El Señor te va a escoger a ti. Pero usted tiene que demostrar que usted está sirviendo a Dios con todo el corazón. Tiene que demostrar que usted es capaz de dar su propia vida. Tiene que demostrar, aleluya, que usted quiere serle fiel a Dios. Tiene que tomar en serio estos caminos. Tiene que tomar los caminos del Señor, hermano, con una seriedad para poder ser escogido. Porque el tema de este mensaje se llama el actuar de algunos hermanos que posiblemente no van a ir al cielo. No van a ser salvos. Posiblemente no van a ser escogidos. No son escogidos. Posiblemente son personas, mi hermano, que no van a tener parte en el reino de los cielos. Y eso, tristemente hablando, abunda bastante. Por eso dice, son pocos los escogidos. Yo quiero que usted piense por un momento. ¿Yo soy llamado nada más? ¿Hasta ahí nomás? ¿O soy escogido? ¿Qué es más importante? ¿Ser llamado o ser escogido? Y lógicamente que el Señor, el llamado es importante también, porque hace una invitación. Pero ser escogido va en dependencia de cómo tú estés dispuesto, cómo tú sientas en el corazón, en tu vida y en tu ser, serle fiel a Dios y servirle a Dios. El Señor no va a escoger a cualquier persona, cualquier vago y haragán, cualquier persona que no está dispuesto, hermano, aleluya, a dejarlo todo por Él. El Señor no va a perder su tiempo escogiendo ese tipo de personas. Evangélicos blandengues, evangélicos, hermano, acomodados. Dios no va a perder su tiempo escogiendo ese tipo de personas. Sí, hermano, Dios va a escoger a personas que estén dispuestos. Por eso muchos son los llamados, pocos los escogidos. Alabado sea el Señor. El actuar de algunos hermanos. Hay 4 o 5 puntitos que yo quisiera compartir con ustedes en este tema. El actuar de algunos hermanos que posiblemente no van a ir al cielo. Número 1, los hermanos Abas. Estos hermanitos posiblemente no puedan entrar en los cielos. Los hermanos Abas. ¿Quiénes son los hermanos Abas? Son los que viven del ayer. Los evangélicos que viven del ayer. Los que un tiempo fueron cristianos. Los que cuando iniciaron y comenzaron estaban, hermanos, sirviendo al Señor con el corazón. Pero a través del tiempo, hermanos, su corazón se enfrió, dice la Biblia, por haberse multiplicado la maldad. El amor de muchos se enfriará. Se enfriaron en los caminos del Señor. Los cristianos Abba, los evangélicos Abba, ¿quiénes son? Aquellos que viven del ayer. Aquellos que el juego que tenían se quedó en el ayer, se quedó en el pasado. La palabra Abba es lo que hacían antes ellos. Por ejemplo, es que yo, hermano, antes oraba bastante, oraba los hermanos Abba. Es que yo, hermano, cuando comencé en los caminos del Señor, yo ayunaba. Es que yo, hermano, ofrendaba antes yo diezmaba. Antes, hermano, me congregaba. Está hablando casi con personas descarriadas. Sí, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Porque un descarriado
Es difícil que reconozca que está descarriado, aún dentro de la iglesia, porque hemos dicho que aún dentro de la iglesia hay evangélicos descarriados. Hermano, hay que reconocer que si tú no estás caminando bien en los caminos del Señor, tal vez estás descarriado. Tal vez porque estás descarriado. Si tú no estás viviendo como al principio, si tú no servías a Dios como al principio, si tú no sentías, si sientes ahora lo que al principio sentía, tu conversión, si no sirves, si no caminas, aleluya, como cuando empezaste los caminos del Señor, estás descarriado, estás descarriado. Y te ha pasado lo que nosotros llamamos los predicadores el síndrome de la iglesia de Éfeso. ¿Cuál es el síndrome de la iglesia de Éfeso? Que después de tantos años perdió su primer amor. Muchos tienen el síndrome de la iglesia de Éfeso. Comenzaron bien, iniciaron bien, comenzaron en el Espíritu, sirviendo al Señor como debía de serlo al inicio. Pero ¿qué pasó? Ha menguado, ha parado, ya no siente lo mismo, el mismo interés, el mismo compromiso, la misma dedicación para servir a Dios. Ya no lo siente, estás descarriado. Te has quedado como los hermanos Abba del ayer, viviendo del ayer. Es que yo cuando comencé, como me sabe el Señor, puro fuego, pero ahora solo quedan ceniza, ahora solo humo echas. ¿Por qué? Porque has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Ese es el actuar de algunos hermanos. Ese es el actuar de algunas personas hoy dentro de las congregaciones. Los hermanos Abba. Número 3, número 2. Vamos al segundo. El primero, los hermanos Abba. Segundo hermano, que el actuar de esa persona posiblemente, cuidado, pierde su bendición. Son los hermanos que tienen las 3 velocidades. ¿Cuáles son los hermanos de las 3 velocidades? Los que están quietos, parados y sin hacer nada. Esos son los hermanos, hablándote de una manera directa, de una manera sencilla que ustedes lo pueden entender. Los que solamente van al culto a hacer el bulto nada más. Los que no hacen nada para el Señor. Los que no cooperan, los que no trabajan, los que no sirven. Inservible completamente. Sí, hermano. Esos hermanitos son los que tienen las 3 velocidades. Quietos, parados y sin hacer nada. No hay avance, no hay crecimiento. No hacen nada. Está sin hacer nada. Está como un muerto. Un muerto no hace nada. Un muerto no hace nada. Es terrible, mi hermano, gloria a Dios, ese estado. Esos hermanitos, al menos que usted no cambie, al menos que usted no tenga un cambio radical en su vida, posiblemente usted no tenga parte con el Señor. Aleluya. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Número 3, los hermanos mundanos. Ya esto lo hemos hablado muchas veces, pero número 3, hermanos mundanos. Usted sabe lo que dice la Biblia en 2 de Juan capítulo 2 verso 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cómo piensas ir al cielo? ¿Cómo piensas ser salvo? ¿Cómo piensas tener parte con él si eres mundano? Si andas con las cosas de este mundo. Si el Señor no habita en ti, porque dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si el amor del Padre no está en él, por mundano, ¿cómo piensas que vas a ir a la presencia de Dios? Usted y yo tenemos que entender que estamos en el mundo, lo que Jesús dijo, pero no somos de este mundo. Usted tiene que entender que en este mundo somos peregrinos. En este mundo pasamos de pasada. Pero nuestra ciudadanía, como dijo Pablo en Filipenses capítulo 2, verso 20, mas nuestra ciudadanía no está en el mundo. Está, dice la palabra, en el cielo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador Jesucristo. Mundanos, cristianos mundanos, hermanos mundanos. Son evangélicos, pero son mundanos. Les gusta el mundo.
cantantes mundanos. Los cantantes mundanos, ¿cuándo son los cantantes mundanos? Aquellos cantantes que andan buscando la música del mundo. Y como cuando estaban en el mundo, ellos lloraban con la música del mundo. La de los Buki, Marco Antonio Solís, música cabanguera, música cualquiera, hermano, música del mundo. Muchos de ellos lloraban cuando escuchaban esta música. Ahora que ya están en el Señor, supuestamente, entre comillas, dentro de los caminos del Señor, ¿qué es lo que han hecho? Agarran la música del mundo, le quitan la letra y le montan una letra que hable de Dios, que hable cosas de la palabra de la Biblia. Por eso son cantantes mundanos, iglesias mundanas, pastores mundanos, permitiendo mundanalidades, libertinaje dentro de las congregaciones, prácticas totalmente mundanas. Y siempre cobijándose bajo la mentira que Dios solo quiere el corazón. Eso es una mentira grande, grande, tamaño mundial. O sea, posiblemente esta gente, hermano, no tengan parte. Porque serán llamados, pero escogidos. Muy pocos van a ser los escogidos. Usted no crea, hermano, que todas las multitudes, a veces nos alegramos, dice, el gran número de evangélicos está creciendo, dice. Hoy está creciendo los evangélicos. Hoy somos los evangélicos un 40%. Hermano, es bonito escuchar eso, ¿verdad? Pero yo me alegraría más. ¿Cuántos de esos evangélicos son escogidos? Gloria al Señor, porque muchos son llamados. Pero los escogidos, eso sí, es bastante poco. Alabado. Los hermanos Abba, los hermanos de las 3 velocidades. Número 3, los hermanos mundanos. Está escrito en la palabra de Dios. Número 4, los hermanos políticos. Ay, ay, ay. Eso está tremendo. ¿Cuántos evangélicos políticos hay en los tiempos de hoy? Que viven, que participan, que apoyan, que patrocinan, que se involucran en este asunto de la política. Y un cristiano evangélico que sirve al Señor, un soldado de Jesucristo, como lo dice el apóstol Pablo, allá en Timoteo, no debe de ser político. Bendito sea la gloria del Señor. No tiene que participar, hermano, para nada en la política. No tiene que participar, no ser participante. Lo dice la Biblia claramente, hermano. ¿Cuál es, hermano, la base donde ellos muchos se agarran para pertenecer a la política? Romanos 13 dice que respetemos a las autoridades, porque las autoridades que están puestas por Dios. Es así. Así dice el texto, que las autoridades que están puestas por Dios, pero no dice que te involucres, no dice que patrocines, no dice que le dé publicidad, no dice que esté ahí tú metido ahí. Nuestro trabajo como cristianos es orar por las autoridades. Ese es el trabajo que nos ha mandado el Señor, orar, clamar. Dice el texto de Timoteo, para que vivamos quieta y reposadamente. Tenemos que orar por las autoridades, pero no dice que andemos ahí para arriba y para abajo diciendo viva fulano de tal y la música y todo eso. No, hermano, eso es idolatría. Ese es un actuar que no es correcto delante de la presencia del Señor. Nosotros como cristianos, al único que podemos decir ¿quién es el que vive? Cristo es el que vive. A su nombre, gloria, y a nadie más. A nadie más podemos decir eso. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice que suframos penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y ninguno que milita, el militante, el que pertenece. Y dice cuando la persona milita en los caminos del Señor, somos soldados de Jesucristo. Pertenecemos a la fila de Jesucristo, militamos en Jesucristo. Dice, no se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. Nosotros solamente tenemos que agradar a aquel que nos llamó por soldado, a nuestro Señor Jesucristo. Hay quienes toman los textos fuera de contexto y dicen, es que Daniel
estuvo en la política, dice. Daniel fue un profeta político, sí, verídicamente que sí. Pero Daniel no lo llevaron por voluntad de él, porque él se anduvo metiendo, porque él quiso. A Daniel lo llevaron cautivo a Babilonia. Y Dios lo usó tremendamente en Babilonia. Pero eso no significa que así tenemos que ser también todos nosotros, los cristianos, los que seguimos al Señor, que así como Daniel se metió, nosotros tenemos que meternos. No, hermano. Los evangélicos, los cristianos, los escogidos de Dios, no andamos metidos en eso. No lo andamos metidos. No somos ni a favor ni en contra. Porque nosotros, hermanos, solamente le debemos fidelidad al Señor. Le servimos a Dios, a Él solo. Qué triste, hermano. Qué triste ver evangélicos decir, es que yo llevo al partido, dice, hasta en mi sangre, dice. Entonces usted no lleva a Jesucristo en ningún lado. Si usted lleva a fulano, a sutano, a partido, a esto y esto, en su sangre, usted no lleva a Jesucristo en ningún lado. Sí, hermano. Son verdades crudas las que estamos diciendo en esta tarde. Verdades crudas que son verdades que incomodan. A mucha gente le incomoda que le digan la verdad. Pero el cristiano verdadero no debe de andar metido ahí. Y si usted anda metido ahí, usted no es evangélico, no es cristiano de verdad. Usted es mundano, usted es un impío, usted no conoce de Dios, no ha conocido a Dios, no sabe quién es Dios, usted no está seguro si servir a Dios o no servir a Dios, usted no lo está haciendo de corazón, aunque esté en la iglesia brincando, danzando, hablando en lengua, cayendo al suelo, quebrando silla, aunque usted está haciendo lo que usted está haciendo, aunque usted vaya y aún done dinero dentro de la congregación. Si usted anda metido en esos caminos, usted es uno de apariencia nada más. Está viviendo un evangelio acomodaticio. Quiere acomodar al Señor a su manera y no quiere obedecer a Dios. Deje el mundo. Usted sirva a Dios de verdad. Porque lo que usted está haciendo es trayendo confusión dentro de la iglesia. Pensando que se puede servir a dos señores. No, no se puede servir a dos señores. No se puede servir a dos señores. Como el cantante que se convirtió, entre comillas, Farruko creo que se llama ese cantante. Muchos predicadores oí decir, estaban alegres por la conversión de ese varón. Pero alguien le preguntó que si iba a dejar de cantar esas músicas con mensajes vulgares terriblemente y hacer su escenario. Él dice que no va a dejar de hacer eso porque el público se lo pide. O sea que él no está dispuesto a dejar nada, dice. Hay un ejemplo, Héctor El Fade, que se llamaba Héctor El Fade y ahora Héctor Delgado, un pastor puertorriqueño, creo que hay un ejemplo. Él cuando se encontró con Jesús, él lo dejó todo. Ese es un ejemplo claro de un verdadero cristiano, de un escogido. Hoy el enemigo va a levantar cuánta gente para apantallar, para hacer creer, para traer confusión. Porque lo que quiere el enemigo es confundir a la iglesia. Confundir que se puede servir a dos señores y que no hay problema. Es lo que el enemigo quiere, confundir. Pero nosotros tenemos que tener discernimiento espiritual. Tenemos que identificar la muerte en la olla, porque esas son muerte en la olla, son veneno en la olla que poco a poco van penetrando las enseñanzas, a la doctrina, a la norma, a los comportamientos, a todas las áreas del cristianismo dentro de la congregación, porque lo que quiere el enemigo es hacer que se pervierte el evangelio, libertinaje, todo eso. Gloria al Señor, pero no lo podemos dejar. Tú decides esta tarde, en este mensaje, tú quieres ser nada más llamado porque Dios te llamó. Dios te llamó. Pero tú tienes que procurar,
Tiene que demostrar al Señor que usted quiere ser escogido, porque los que van a ser salvos no son los llamados, son los escogidos, los que atiendan al llamado y estén dispuestos a seguir sus normas, sus mandamientos, serle fiel a Dios, aleluya, a vivir para Él como debe de ser. Bendito sea la gloria del Señor. Hasta aquí nomás hemos llegado al mensaje de la palabra de Dios, porque el tiempo, hermano, nos ha alcanzado. Demos gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la reflexión bíblica de tu palabra. Bendice a cada hermano y hermana y que la palabra no retorne vacía. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Jesús te guarde. Hasta la próxima, si la trompeta no ha sonado todavía.